Don José. Buenos días, Fernando. Buen día. Buenos días a toda nuestra audiencia. ¿Usted sabe qué día es hoy? 16 de noviembre. Viernes. Viernes. Siempre piensa en el viernes. A mí me decía uno de mis asesores juveniles que a él lo que le gusta de los viernes, dice, no es lo que usted dice. Digo, ¿qué es lo que usted dice? No, que tomas un vino. No, a mí lo que me gusta de los viernes es que puedo jugar hasta tarde. En mi computadora hasta tarde porque el día siguiente es sábado. Sábado, exactamente. Bueno, es viernes. Y tómelo con calma. Acuérdese de la brevedad de la vida. ¿No? Tómelo con calma, pero tómelo. Sí, pero tome lo que tiene que tomar, pues agua, lo que sea. El día sin alcohol era ayer. Y si quiere tomarse un refrigerio motivador, hágalo en su casa, tranquilo, oyendo buena música. Y recuerdo de lo que dice una cancioncita que se oye todos los días en la madrugada ahí en cada continente. Qué bonita es esta vida. No, el tiempo tiene prisa por borrarlo de su lista. Pero recuerde también que siempre hay alguien que lo quiere y alguien que lo cuida. Así que preste la atención a quien lo quiere, que lo cuide, está buscando lo que no debe. Viernes, 16 de noviembre. Y muchas cosas están ocurriendo en el mundo. Le cuento, México. Ustedes saben que México está de moda. Hay un juicio ya en Nueva York en la que los testigos contra el Chapo están diciendo de todo. De todo contra todos. De todo contra todo y no dejando muy bien parado a la estructura jurídica de México, de la estructura política mexicana. Pero le quiero traer algo que está creando una confusión y siempre les voy a hacer una comparación entre México y Brasil, que son dos hermanos de nuestro continente que van a tener una importancia en nuestro país. La tienen. Recuerda que ya México es el tercer usuario del Canal de Panamá y Brasil está llamado a ser, por su propia posición en el mundo, en el futuro, tener una importante presencia en nuestro país, porque para poder proyectarse como potencia necesita el espacio logístico de nuestro territorio. Les cuento los dos países. En México, Fernando, el presidente López Obrador diseñó un plan, lo que él llama el Plan Nacional de la Paz y la Seguridad. Y para implementarlo, él tiene alguna serie de medidas, entre ellos el indulto a algunos capos con el propósito de que dejen la actividad y se dedican a otros negocios y conseguir información. También tiene la decisión entre su plan de darle cierto nivel de regulación a la marihuana, así como en Canadá, por ejemplo, ¿no? O en Colorado. Y entre otras, y quizás el punto más polémico, es la creación de la Guardia Nacional para combatir el crimen organizado, compuesto esto por unidades del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea Mexicana. Y esto recuerda mucho lo que hizo un presidente mexicano que llevó que precisamente está mencionado en lo del Chapo. Felipe Calderón. Felipe Calderón, que produjo más de 250,000 muertos en México y no resolvió nada. Es que la gente olvida de que las cifras de muertos de México son asombrosas. Entonces, esta propuesta del presidente electo que entra en funciones el primero de López Obrador. ¿En 2 semanas? En 2 semanas entra a regir. Ha creado tanta controversia que ya la Corte Suprema de Justicia ha emitido un criterio que la propuesta de López Obrador es inconstitucional. No ha llegado el poder, difícil las controversias que genera, y a su vez genera una controversia con el ejército. Mire los grados de... cuando los niveles de confiabilidad, de incertidumbre se crecen, crece el riesgo de un país. Entre más incertidumbre haya en un país, más riesgo tiene ese país. Esta parte de la lucha por la paz y la seguridad, que es uno de los temas, ya antes de llegar, la Corte Suprema de Justicia de México declara que este tipo de acciones son inconstitucionales. Y ya presagia una confrontación que se une a las confrontaciones que le he venido hablando a lo largo de las intervenciones que ha tenido López Obrador, que ahora se le da por hacer otra encuesta de las encuestas que él dice que hace para determinar su línea política. Mientras en Brasil, le quiero recomendar, hay un estudio que hace la BBC de Londres, está en español, sobre Brasil. ¿Por qué ganó
Bolsonaro en Brasil, escrito entrevistas que le hacen a una eminente figura de la Universidad de Oxford, de Inglaterra, Timothy Power, en la que él hace un análisis de la situación brasileña y explica el por qué Bolsonaro gana estas elecciones. Y dice, entre otras cosas, que Brasil vivía una tormenta perfecta. Vive una tormenta perfecta. Una crisis económica prolongada, una crisis política prolongada que se hizo más grave con el indictment o el juicio y separación del poder o golpe de Estado, como usted lo quiera definir. A Lula da Silva. A Rousseff. A Rousseff. Una crisis de corrupción que tiene preso a una parte y a los que se hicieron del poder no los ha puesto presos. Y una crisis de seguridad. Esa crisis simultánea que se dio en Brasil, unido al crecimiento de una derecha que en Brasil siempre ha tenido un papel, pero que los 12 años de Lula y de Rousseff anularon, una derecha sin voz, pero con preocupaciones, y una clase media con preocupaciones, encontraron en Bolsonaro que no tenía una estructura política, no tenía nada. Es más, unos cuantos meses antes de las elecciones nadie daba por ganador a este ex capitán del ejército, pero se convirtió él entonces en el vocero de esa mayoría que por múltiples razones pensaba que era la hora de un cambio. Y que las estructuras políticas, fíjense que en Brasil, igual que en México, las estructuras políticas partidarias fueron superadas por minipartidos. López Obrador ganó con un partido Morena, a pesar de que él venía de las estructuras políticas del PRI y del PRD. Y este señor venía de un partido, pero él crea un partido pequeño, él se convierte en ese líder. Bueno, yo les recomiendo que se lean eso, porque las encuestas nunca le daban oportunidad a él. Pero en unos meses, esa derecha sin voz encontró en él la voz. Un poco lo que hizo, ¿te recuerdas que las encuestas daban como, hay mucha gente muy contento por lo de The Economist, sí, aquí en Panamá, pero recuerda que ese mismo periódico daba como ganadora segura a Hillary Clinton. Ver, ¿qué pasó en los Estados Unidos? Algo parecido. El presidente Trump fue la voz de la clase media trabajadora y particularmente de los estados blancos de los Estados Unidos, de esa clase media y media baja, afectada por la globalización y marginada de la globalización y del bipartidismo. Y entonces él logra superar las estructuras políticas amparándose en un partido y se toma el partido. Con un discurso enamorador para esas bases. Ese fenómeno se va a repetir en Brasil y en cierta medida se repite en México. Y les planteo esto porque sería interesante que ustedes se lean, busquen BBC de Londres, análisis sobre Brasil, por qué ganó Jair Bolsonaro, y tendrán una imagen de un erudito de esto. No tienen que creer todo lo que dice, porque él no le está dando información, él está haciendo un análisis para que ustedes tengan elementos para formar su opinión. Interesante. Está en español. Quiero también que le echen un ojo al escándalo, al nuevo escándalo en Argentina, con esto del el hombre que cobraba las coimas para los Kirchner. Por alguna razón, él lleva un diario y escribía: hoy recibí $500,000 de José Blandón, esto se lo tengo que entregar a no sé quién en el ministerio de tal, y la otra parte la tengo que depositar en tal banco y entregárselo al gerente. Bueno, el tipo, han recuperado 6 cuadernos de ese hombre, de los 12 años de los Kirchner. Y bueno, bellezas. Y entonces ahora lo que están diciendo es que si tú crees que estás en ese libro, ve, cuenta quién fue el que te lo pidió. Y ya imagínense lo que hay en la Argentina, el pánico que hay sobre todo en la clase empresarial. Y le cuento estos casos porque en Argentina estamos también montados en la tormenta perfecta. Una crisis económica que se prolongará, una crisis política que con estos cuadernos y sin cuadernos, con los Kirchner y los Macri, con una sociedad alzada
paupérrima, con una crisis de seguridad. Y entiendo la seguridad no solamente por la seguridad entendida ella por crímenes, sino la seguridad de alimentaria. Se monta allí y hay un proceso electoral que viene en las próximas. Y nosotros vamos a ocupar un proceso electoral en medio de una crisis, de una tormenta no tan perfecta, pero tormenta. Por eso es bueno que veamos lo que está ocurriendo y veamos cómo las coyunturas van generando dinámicas políticas que cambian drásticamente en cuestión de semanas. Por otro lado, se confirmó en Singapur, por parte del vicepresidente de los Estados Unidos, la reunión del presidente Trump con el presidente Kim Jong-un, que a pesar de las divulgaciones que se han hecho, de que sigue construyendo y sigue manteniendo sitios secretos con armas nucleares, el presidente Trump insiste en hablar con él. Y también se tiene pensado reuniones del presidente Trump para la próxima reunión del G20, que se va a hacer en Argentina, en la que estará presente China y está presente Rusia también, para ver cómo se busca un nivel de caída de la tensión en los Estados Unidos con estos países. Pero donde la situación de la política llega a un nivel ya de prácticamente de poner en riesgo todo en Inglaterra. La señora primera ministra Theresa May, si bien es cierto, consiguió el apoyo de su gobierno, no había terminado el gabinete y ella de anunciar esto cuando ya 6 ministros habían renunciado por estar en contra del Brexit. Y ante el Parlamento tuvo una sesión dura. Muy dura. Y el Parlamento tiene que votar sobre eso y tiene que votar el Parlamento de la Unión Europea. Esos 560 y tantos páginas que tiene este acuerdo, complicado, enredado, que nadie comprende muy bien, que genera mucha tensión y pone en peligro la competitividad de Inglaterra en términos financieros, puede significar, y ya comienza el Partido Conservador a buscar una mayoría para pedir un voto de confianza, y esto sería la liquidación de la señora May como primera ministra, y probablemente la liquidación del Brexit. O sea, el Brexit tiene todavía un camino tormentoso ante la crisis política y económica y financiera que ha generado en Inglaterra. Prestemos la atención a lo que está ocurriendo en eso. Y fíjese, 2 cosas más para terminar este ambiente internacional. Creo que en Florida, lo avanzado que se ha dado de los resultados del reconteo va a garantizar que el gobernador sea un republicano y el senador de ese estado que hace falta sea un republicano, lo que llevaría a 52 el nivel de senadores de republicanos, faltando el estado de Mississippi, que el 27 tendrá elecciones, y el gobernador por un margen muy estrecho. O sea, esto da un nivel de polarización extraordinaria en los Estados Unidos. Creo que esto va a terminar de esta forma. Y en California, uno de los desastres ecológicos más grandes, estos incendios, han producido más de 60 muertos y hay cerca de 140, 150 personas desaparecidas. Que si usted usted puede asumir que este número de muertos ha venido incrementándose y podría llegar hasta 200 muertos. Y ahora se entiende que la PG, una de las empresas de transmisión, podría estar involucrada en uno de esos incendios por el mal mantenimiento de la línea de transmisión. ¿Sabe por qué? Por no limpiar la línea de transmisión. Y aquí en Panamá, en la Comisión de Presupuestos, le negaron presupuestos a la empresa de transmisión para limpiar precisamente. Y hay que hacerlo ahora porque viene el verano. Y en febrero tendremos incendios. Y antes de terminar, quiero enviarle mi solidaridad a Colón. Ayer tuvo un día terrible, Colón. Está lloviendo. Y no se crea que esto es una lluvia cualquiera. No, son lluvias que ha causado problemas en todo nuestro globo terráqueo. No hay ciudad, país del mundo que no se vea afectado. Es más, está lloviendo en Arabia Saudita. De una forma, la arena se ha convertido en un fango. En un fango. Mire las cosas que está haciendo y todavía hay quienes niegan el cambio climático. A la vuelta, vamos a hablar de Panamá. Y voy a decirlo con la franqueza que me caracteriza. La infamia que están cometiendo contra el magistrado Oiden Ortega. Le voy a traer, aquí tengo el periódico y le voy a hacer un análisis y quiero que ustedes utilicen
esta información para obtener su propio pensamiento sobre esto que está ocurriendo.